Buenos días a todos. Les pido que cierren sus ojos y se concentren en el aquí y el ahora. Hoy estamos aquí reunidos, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en tu nombre, Señor, para un estudio, para tratar de aprender tus preceptos, para tratar de ser mejores cada día. Señor, te agradecemos infinitamente por el pan que llega a nuestra mesa, por el techo que nos cobija, por la mano amiga, por la familia, por todas las bendiciones que nos da, Señor, día con día. Sabemos que somos pequeños, sabemos que nos falta mucho por crecer y por aprender, que somos imperfectos, pero estamos nosotros en tu nombre, Señor, tratando de aprender algo para ser mejores cada día. Señor, Dios Todopoderoso, te pido, Señor, Creador, amigo, Padre, que voltees tus ojos hacia todas esas personas que tienen problemas de salud físico y mental. Cúbrelas con tu manto precioso. Abraza a todos aquellos que están en desventura, que están padeciendo y sufriendo hambres, que están padeciendo guerras en sus países. Señor, manda humildad, amor y dulzura al corazón de todos esos gobernantes que están generando caos, tristeza, dolor y desesperanza en los seres humanos. Dios, Jesús, amigo, Padre, hermano, gracias por todas tus bendiciones. Cuídanos, protégenos, ayúdanos, bendícenos, Señor, que así sea. Voy a quitarla. Ya, un momento, por favor. Vamos a compartir la lectura. Ay, 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 ay. Disculpen. Ahí estamos. Buenos días a todos los que llegaron. Damos inicio a la lectura. Sobre la reencarnación. 166. ¿Cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal? Sufriendo la prueba de una nueva existencia. 167. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? La expiación, el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿dónde estaría la justicia? 168. ¿El número de existencias corporales es limitado o el espíritu reencarna perpetuamente? Con cada nueva existencia, el espíritu da un paso en la senda del progreso. Cuando se ha despojado de todas sus impurezas, ya no tiene necesidad de las pruebas de la vida corporal. 169. ¿El número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus? No. El que avanza deprisa se ahorra pruebas. No obstante, esas encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, pues el progreso es casi infinito. 170. ¿En qué se convierte el espíritu después de su última encarnación? En espíritu bienaventurado, es espíritu puro. Estas son preguntas del libro de los espíritus. Olvidé poner la referencia. Gracias, Kim. Insensatez. Ah, si pudiera regresar al mundo. Gemía el alma frágil y enferma bajo una inmensa niebla en el valle de las sombras. Cuán diversa sería la vida para mí. Ciertamente, no recordaría con precisión las cadenas que me atan en el abismo,
porque la divina compasión habría borrado temporalmente las manchas de vinagre y de hiel que destrozan mi memoria. Sin embargo, nunca olvidaría la piedad y el reconocimiento que debo cultivar ante la naturaleza, ese sagrado altar de Dios. Oh Señor, caminaría entonces al encuentro de los hermanos afligidos y sufrientes, ofreciéndome en holocausto del amor. Buscaría la humanidad como mi gran familia, viendo en los compañeros ignorantes como los más necesitados de mi ayuda. Recibiría las desventajas como bendiciones, aprovechándolas para expandir el alcance de mi experiencia en la adquisición de la verdadera sabiduría. Aprovecharía las oportunidades del mundo sin permitir que la inferioridad de los hombres me venciera. Transformaría el corazón en una fuente de claridad y consuelo, para que todos los seres en mí encontraran la paz y el buen ánimo. Me empeñaría en la bendita lucha por el bien, como los árboles generosos se aferran al suelo, diseminándose en flores de servicio y muriendo erguidos para, hasta la última hora, extender la sombra desde sus ramas. Aceptaría los obstáculos como espinas de una corona de sacrificio para la suprema gloria del Espíritu. Las horas, oh Señor, las horas serían patrimonio bendito para mi nuevo modo de ser. Las atravesaría sembrando la felicidad entre todos, transustanciándome en el esclarecimiento para los ignorantes, en pan eterno y en agua viva para los hambrientos y para los sedientos del camino. Abominaría el descanso criminal, que muchas veces me arrojó al despeñadero de la indiferencia ante las amarguras del próximo. Nunca más escaparía de los pesados, pero gloriosos deberes que nos retienen en las dulces cadenas de la solidaridad y aprendería, alabándote, que el dolor es un canto de belleza y de renovación en todas partes. Respiraría alejado del orgullo, que es mentira, lejos del egoísmo, que es un infierno oculto, y fuera de la vanidad, que es simple ceguera del corazón. Señor, dame de nuevo el cuerpo de carne y devuélveme al ejercicio, a la prueba, a la recapitulación. Sollozos abogados siguieron a su súplica, pero un mensajero del todo bondadoso, dándole a entender que la súplica había sido escuchada, emergió de la noche, abriendo un amplio claro de luz. Recogió al alma infeliz y la trajo de nuevo a la escuela del mundo. Como una semilla vivía en la tierra preciosa, la infortunada criatura resurgió entre los hombres, en la forma de un ángel débil, rodeado de caricias especiales. Sin embargo, cuando se le recompuso el valioso cuerpo, sofocó las tendencias superiores, rechazó el escalón de quien sirve al Señor, se erigió en el trono de la voluntad y rodeándose de viejos vicios, a los que nombró como válidos y consejeros de su destino, comenzó a disfrutar locamente de la vida, exigiendo, reclamando, oprimiendo y asumiendo lastimosos compromisos ante la ley. Siempre la misma insensatez, funesta y dolorosa. Joana de Guzmão, psicógrafa de Francisco Cándido Javier, libro Hablando de la Tierra. Para que si no se abre el Bueno, texto. gracias por la lectura, la oración. Bienvenidos a todos, gracias por su presencia. Entonces hoy hablamos de reencarnación. Ahí la reencarnación es uno de los pilares de la doctrina espírita. Es esencial para nuestro progreso espiritual y tiene por fin la expiación de nuestras faltas y el perfeccionamiento de nuestra alma, ¿no? Ahora, cuando observamos la condición en la cual estamos cada uno de nosotros, no podría ser de otra manera, porque en realidad, ¿dónde estaría la justicia divina sin la reencarnación? Porque algunos nacen sanos, otros nacen enfermos, porque algunos nacen ricos, otros pobres, porque algunos sufren más que otros. Entonces, ¿eso sería una coincidencia? ¿Sería suerte? La respuesta es no. Y creo que hay suficientes pruebas, no solo en los relatos de la doctrina espírita y en la doctrina espírita en sí, pero también en la lógica de una visión más amplia de la vida.
O sea que sin la reencarnación la vida perdería el sentido, no tendría propósito. Porque, ¿por qué viviríamos? Deja que cierre un audio, no sé quién tiene un audio abierto. Se hizo como un eco. Ya. No está bien. No, pero hay uno que está abierto. Solamente ponga cuidado de Sí, cerrar sus de micros, cerrar por el micro favor. cuando entran. Entonces, ¿por qué viviríamos? Simplemente para vivir esta vida, para llenarse de placeres, morir y que todo acabe ahí. La vida perdería su sentido sin la reencarnación. Ahora, ¿va a ser necesario que reencarnemos en un cuerpo físico por la eternidad? No. Encarnaremos en la materia hasta que no tengamos más nada que aprender en ella. Luego saldremos de ese ciclo de reencarnaciones, el famoso samsara, como dicen en el budismo, en las filosofías orientales. La duración va a depender de nuestra propia voluntad, de nuestros propios deseos de progresar, como en una escuela. El alumno aplicado avanza más rápido que el alumno perezoso y rebelde. Entonces todo depende de nosotros. Todos tenemos las mismas oportunidades. No hay alumnos privilegiados para Dios. Ahora podríamos pensar, no, pero aquel que nació con fortuna es más afortunado, tiene más suerte que uno que es pobre. En realidad no. Los espíritus nos dicen que las encarnaciones con muchos recursos materiales son más difíciles que las encarnaciones en que no tenemos nada, porque aquellos espíritus que tienen recursos pueden darse todos los gustos que quieran, pueden cumplir todos sus deseos. El pobre que no tiene, no. Puede tener deseos, pero no los puede cumplir. Entonces, bueno, logramos salir de este ciclo de reencarnaciones cuando, en fin, nos tornamos espíritus puros. Ahora, eso no significa que es el fin del trabajo, ya que el progreso es casi infinito, como nos dice en la pregunta 169, me parece. Entonces, como nos decía Jesús, si Dios hasta ahora trabaja, Jesús hasta ahora trabaja, nuestros hermanos de la espiritualidad superior trabajan, nosotros no estamos cerca de parar de trabajar. Entonces, lo que es necesario entender es que mientras sigamos haciendo los mismos errores una y otra vez, no progresaremos. Y gracias a Dios no podemos retroceder. ¿Ah? Y de eso se trata el segundo texto, que es llamado insensatez. Entonces, es obvio que caer siempre en los mismos vicios, dejándose seducir siempre por las mismas tentaciones, después de haber rogado tanto volver a la carne para otra oportunidad de trabajo, y entregarse tan fácilmente a lo de siempre es insensato. Entonces hay varios factores que debemos tomar en consideración, ¿no? En la reencarnación, como por ejemplo el olvido del pasado, es uno importante. La inercia que hemos adquirido a través de los siglos, ¿no? Alimentando vicios. La falta de voluntad también quizás para ir hacia el bien o para vencer estos vicios, la falta de conocimiento. Entonces son muchos factores que vamos a ir explorando, ¿no? Poco a poco. Así que bueno, sería todo. Quería entrar así directamente en ese texto de Joana de Guzmán, que es bien interesante, nos trae consideraciones muy importantes, y una de ellas es la conciencia sobre la importancia de la reencarnación, porque la reencarnación es un don divino, es una oportunidad que Dios nos brinda para avanzar en este camino espiritual, en el camino espiritual que es nuestro objetivo. Y si no aprovechamos este don, los únicos que pierden somos nosotros. Pierden entre comillas, porque siempre hay un aprendizaje, por mínimo que sea. César diría, no mismo no haciendo nada, se aprende que no se hizo nada. Entonces, ahora como dijo el Sebas, que si no se pasa de grado no se avanza, volveremos una y otra vez a enfrentar las mismas pruebas, las mismas situaciones, las mismas enfermedades, los mismos sufrimientos, los mismos conflictos, hasta que finalmente aprendamos la lección y demos ese paso hacia adelante. Ahora podríamos decir que la reencarnación es un privilegio y a la vez no. ¿Por qué digo esto? Un privilegio, porque no es fácil obtener un cuerpo, una familia. Hay todo un plan de la espiritualidad detrás de una encarnación, un trabajo enorme de la espiritualidad. Y hay muchos hermanos nuestros desencarnados que esperan para regresar a la carne, ¿no? A la lucha en la carne. Y a nosotros nos fue acordada.
Y no es un privilegio porque Dios no hace privilegios, da las mismas oportunidades a todos. Lo único que hace la diferencia es el esfuerzo que cada uno hace. Por eso que la doctrina siempre nos enseña, ¿no? Tiene un fundamento decir que la reencarnación no es un proceso que se permitan saltos. No hay atajos en la reencarnación. Nadie evoluciona sin esfuerzo. Nadie evoluciona sin dedicación, sin trabajo. Como se dice por ahí, ¿no? Nadie recoge lo que no haya plantado. Ahora, Joana de Guzmán no nos da este texto para que caigamos en la depresión, sino nos está diciendo, ¿no? Tú que ya estás aquí en la carne, reflexiona sobre tu propia existencia. ¿Por qué estás aquí? ¿No? Y estamos aquí, gente, porque como esa alma del segundo texto, pedimos para reencarnar, porque entendimos que es la única oportunidad para nosotros para crecer, para superarnos, para ser diferentes de lo que fuimos en el pasado. Pedimos venir a este mundo con este deseo profundo de mejorar, de superarnos. Ahora que estamos aquí, es nuestra responsabilidad aprovechar nuestra encarnación y todo lo que la encarnación nos ofrece. Entonces, no basta para nosotros que estamos estudiando conocer el concepto de la reencarnación, sino que debemos actuar en consecuencia, entendiendo que este conocimiento no nos hace privilegiados, pero sí nos hace responsables. Entonces, el tiempo en la tierra es bien limitado y cada momento es una oportunidad para crecer. Y nadie, no podemos obtener resultados diferentes actuando de la misma forma, 100%. Entonces pedimos esta oportunidad, ahora es nuestro deber hacer que valga la pena. Entonces, bueno, hay varios aspectos en este texto muy importantes, pero abrimos para comentarios, para otros puntos de vista. Que María ya levantó la mano, pasamos la palabra. Me voy a quitar esto. Bueno, buenos días a todos. Bueno, de hecho, ya en tu explicación diste respuesta un poquito a lo que yo estaba o quería preguntar. Eh, Dios nos da la oportunidad de reencarnar para reparar nuestras faltas y para comportarnos de una manera que nos vaya haciendo mejorar nuestro espíritu, siempre evolucionar. Pero hay personas que no conocen a Dios, hay personas que están, los ateos y todo. Es posible que cuando les dan la oportunidad de reencarnar, o hay personas malas, sean, digamos, peores o tengan un comportamiento peor que el que tuvieron en vidas pasadas. Sí, La pregunta es que si tuvieron... si alguien podría comportarse de peor manera que en una vida pasada. ¿Eso es lo que Esa fue la preguntó? pregunta, tía. Sí, la pregunta era esa, que si siempre estamos encaminados a la mejora continua o puede ser que en vidas anteriores tuviste, digamos, un mejor comportamiento, tu vida espiritual fue mejor y ahorita que te dio la oportunidad, Dios, de mejorar, lejos de mejorar, empeoras porque tu comportamiento es malo y muy alejado de los designios de Dios. ¿Es posible esto? Sí, es posible, claro que Sí. sí. El espiritismo nos dice que estamos todos regidos por la ley del progreso, ¿no? Entonces, en cada encarnación vamos avanzando, vamos avanzando. Pero también es posible que cometamos más errores, más deudas kármicas, que tengamos comportamientos peores que los que tuvimos en existencias pasadas, porque las circunstancias de la vida, el mundo, lo que sea, nos llevaron a actuar de forma diferente. Sí es posible. Ahora, todos nosotros vamos acumulando virtudes y cuando pasamos de encarnación a encarnación, esas virtudes se quedan con nosotros. Todo lo que aprendemos, tanto intelectualmente, moralmente, hay el olvido del pasado, que el Sebas puede hablar sobre eso, pero todo lo que acumulamos, todo lo que adquirimos lo acumulamos, vida tras vida. Pero es posible equivocarse, es posible, todo el tiempo. Lo que no es posible, lo que nos dice el espiritismo un poco, que cuando nos equivocamos así,
es como si nos estancamos en nuestro crecimiento espiritual. No es que vamos a regredir, ¿cómo se dice? A A retroceder. retroceder, sino que sí nos podemos estancar en nuestro crecimiento o avanzar muy poco. Pero sí, a cada encarnación, la verdad que todos nosotros, como en el estado de inferioridad en el que estamos, la mayoría de las veces, en vez de avanzar, nos estancamos o avanzamos muy poquito, porque es muy difícil cambiar nuestras tendencias, nuestros comportamientos, nuestros vicios. Pero bueno, para eso Una, estamos aquí. no, un ejemplo como que podríamos tomar sería un crimen pasional. No podemos tener vidas muy tranquilas, pero en una de esas vidas nos enamoramos de manera loca y ante una situación difícil, ¿no? Podemos tener no, ese envío, ese envión de violencia, eso sigue estando en nosotros por mucho tiempo. Entonces, a veces por Impulsos, un impulso y un error de unos minutos nos podemos endeudar por cientos de años, como ser cometer un crimen así pasional. Entonces, sí es posible, Maribel, sí es posible. Lamentablemente no estamos así protegidos de eso, de cometer errores graves mismo después de haber progresado. Entonces, sí es posible. Palabra abierta, gente. Karen, no había visto que había entrado la no te carencia. habíamos visto. Buen día. Hola, perdón, es que mi internet está pero muy mal. ¿Me escuchan? Sí, Sí. sí. Ajá. Bueno, quería hablar un poquito sobre esta parte de el compromiso, ¿no? O sea, el compromiso de cuando reencarnamos, pues hemos estudiado nosotros como espíritus, pues como trazamos nuestro plan de reencarnación junto con ayuda de los benefactores. Entonces, como pues muchas veces, obviamente con el olvido del pasado, pues perdemos esa noción de responsabilidad y, y estaba recordando una vez que estudiamos en un libro, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando vienes y no cumples tu misión? Entonces, es como regresar al mundo espiritual y decir, a lo que venía no lo logré, ¿no? O sea, venía es a reconciliarme con mi familia, con mi prójimo, a vencer este vicio, venía a pasar esta prueba y no lo logré. Entonces era como qué difícil saber realmente a qué vienes, ¿no? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la razón por la que estás aquí? Y la otra vez estaba platicando y hablaba sobre esta tendencia que yo llegué a tener en un momento en el que me aburría muy fácil, ¿no? Como, pues no sé, buscaba un deporte, luego otro, buscaba como nuevas emociones, ¿no? Constantemente y era muy, muy fácil para mí aburrirme. Y sí me preguntaron de que cómo cambió eso y dije, pues la verdad es que hasta que entendí a qué vine, ¿no? O sea, hasta que entendí que no, como dice César, que no venimos aquí de paseo, que no venimos de vacaciones, sino que venimos a aprender. Y como decían ahorita, no mismo sin hacer nada, pues estás aprendiendo. O sea, entonces en las situaciones de la vida constante siempre hay una enseñanza, siempre hay algo por lo cual aprender y por lo cual vale la pena como aprovechar pues esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad de existencia. A veces es difícil cuando caemos como en la monotonía o en ciertas situaciones que dices como, ¿y esto de qué me sirve? Pues creo que todo tiene como diría Sayu, como un porqué y un para qué, ¿no? Un motivo de ser. Y es importante como darnos cuenta qué es lo que queremos aprender o qué es lo que necesitamos aprender más bien de cada situación y aprovechar pues esta oportunidad. La verdad es que sí es una lástima muy grande cuando entendemos esto y nos damos cuenta, pues tanto nosotros que puede que estemos desaprovechando esta reencarnación o nuestras personas alrededor, ¿no? Nuestra familia, nuestros amigos, quisiéramos que estuvieran aquí, quisiéramos que ellos aprendieran esto, que entendieran que es una oportunidad muy grande el estar aquí
en esta vida. Entonces, pues creo que podemos empezar a compartirles poco a poco como pues lo que aprendemos, ¿no? Era, era eso. Gracias. Gracias, Karen. Sí, a veces cuando lo analizamos así, ¿no? O sea, llegamos a esta encarnación y César siempre nos dice, los primeros 15 años, ¿no? Que uno crecemos, somos niños, después, o sea, de 0 a 20, 25 años es tiempo que uno como que está creciendo y haciéndose adulto y eso. Casi como que perdido en cierta Casi forma, perdido, ¿no? ¿no? Entre paréntesis. Tenemos el tercio de nuestra vida que dormimos, que también hay. Entonces, realmente tiempo de trabajo así como tal, ¿cuánto nos queda, no? Entonces, seguro que sí. Y si de ahí estamos invitados a todos los vicios que existen, a todo lo que el mundo nos ofrece, ¿no? Que es para alejarnos del camino, es bastante difícil. Después voy a hablar un poco más del porqué de ese olvido, pero vamos a ir con Mirna. Sí, hola. Yo lo que entiendo así como muy general es que venimos a aprender y a sufrir. O sea, vamos a sufrir de cualquier manera, todos, y en diferentes grados y de diferentes cosas de las que tal vez estamos pagando, ¿no? Lo que ya debemos. Entonces, lo que entiendo es la actitud que tomamos y cómo nos comportamos con o sea, con otras personas, con relación a Dios, pero la actitud que tomamos a la hora de recibir ese golpe o esas pruebas tan duras que nos dan, o sea, la actitud debe ser, pues, gracias Dios mío, y a darle y a trabajar, pero, o sea, no sé, esa actitud, esa vibración es la que me tiene, porque de repente digo, ¿cómo puedo dar gracias por esto? O sea, eh, y es así, por eso me gustaría saber así como la fórmula, es la actitud, la vibración y cómo tomamos en el momento de la prueba dura, es cuando debemos de pensar, híjole. No debo de actuar, ni enojarme, ni agredir, ni llorar, ni sentirme víctima, sino actuar diferente. Esa es así como una super pregunta. Una súper respuesta. Sí, exactamente. Porque dos personas, por ejemplo, podemos vivir una pérdida y Sebastián puede caerse en la desesperación o yo En la en rebeldía. la rebeldía y el otro puede vivirla de una forma con fortaleza, con fe. Entonces sí, la actitud es la que siempre es la que va, la que cuenta, ¿no? Una actitud positiva, una actitud serena, la fe para enfrentar las pruebas hacen la diferencia. ¿No? Siempre pensamos un poco también en Judas y Simón Pedro, ¿no? Simón Pedro negó a Jesús 3 veces y Judas lo vendió. Ahora, los dos cometieron ese error tan grande, cometieron un error contra el maestro, pero Simón Pedro decidió fundar después, se arrepintió y después decidió trabajar sobre eso y fundó la iglesia. Y Judas se suicidó en vez de remendar la situación o de tomar ese error que cometió de una forma diferente, pues escogió la puerta eh, ancha, ¿no? Decimos, la puerta ancha. Entonces siempre es, Mirna, la actitud. ¿Quieres decir algo antes de que entre con la función del dolor? Porque eso es importante. No, 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 esa actitud es muy importante y creo que primero para nosotros mismos, ¿no? Cómo atravesamos las pruebas, de qué forma atravesamos, como un miserable o con buena actitud, eso siempre es nuestra actitud a final de cuentas, porque cuando entendemos que es un momento difícil para pasar y para que lo que estamos acá, no, ¿qué nos da hundirnos en una depresión, no, mejor pasarlo bien, igual lo tenemos que hacer, nos estamos curando. Entonces es para algo más grande. ¿Entendés? Es como si tuvieras que pasar por una operación y irías te hundirías en una depresión, pero sabiendo que eso te va a curar. Entonces, ¿cómo pasas el momento? Es crucial.
incluso para sanar, ¿no? Para darle a tu cuerpo la mejor posibilidad de curación, ¿no? ¿Cómo estás vibrando? ¿No? ¿Con qué te estás conectando? ¿Con qué te sintonizas a final de cuentas, ¿no? Entonces, Eso que dijiste, Mirna, porque el dolor para el espiritismo, el sufrimiento, tiene un significado bien importante, ¿no? Y lo podemos ver en el texto, lo vamos a analizar en el texto, pero el dolor en el espiritismo se dice que es el aguijón, ¿no? Que impulsa al hombre hacia adelante en el camino del progreso, ¿no? Es como una fuerza que nos hace avanzar, que nos hace crecer, que nos hace mejorar, ¿no? Y Joana de Guzmán dice algo bien bonito en el texto. Ella dice, ¿no? El dolor es un canto de belleza y de renovación en todas partes. Eh, ¿Qué significa eso? Que aunque el dolor, ¿no? Que el sufrimiento nos afecte, siempre tiene este propósito positivo de llevarnos a transformarnos, de renovarnos. Porque si no tuvieras ese dolor, si no tuviéramos esas pruebas, estaríamos siempre en la inactividad, ¿no? Estaríamos tan confortables que no haríamos nada. Y hay una pregunta que fue hecha a Emmanuel en el libro El Consolador, que, que fue inspirada para que la imprimiera. Y esta pregunta que le fue hecha a Emmanuel dice así, ¿no? Entre el dolor físico y el dolor moral, ¿cuál de los dos hace vibrar más profundamente al espíritu humano? Manuel no voy a leer la respuesta, la voy a tratar de explicar, pero Manuel nos explica que el sufrimiento del espíritu, o sea, el dolor moral, se clasifica como el dolor realidad. Y el sufrimiento, el dolor físico, de cualquier naturaleza que sea, se le llama el dolor ilusión. Emmanuel nos dice que el dolor físico es un fenómeno, mientras que el dolor moral es esencia. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el dolor físico, siendo un fenómeno, quiere decir que es temporal, quiere decir que es superficial, que aunque puede ser intenso, que aunque nos puede doler, termina cuando el cuerpo deja de sentir. Termina el cuerpo, termina el dolor, sea cual sea el dolor físico. Tú hablaste de la expiación. Emmanuel nos habla de la expiación como una de las fuentes del dolor. Nos habla de la expiación, nos habla de las consecuencias de los abusos humanos y nos habla de las advertencias de desequilibrios, ¿no? En la materia, es el dolor físico. Pero el propósito del dolor físico siempre es el mismo: despertar al alma, hacernos reflexionar sobre nuestras acciones, nuestros deberes, nuestras responsabilidades. No es como una llamada de atención para que cambiemos y nos mejoremos. Ahora, el dolor moral, el dolor espiritual, a diferencia del dolor físico, es esencia, o sea que es un dolor más intenso, más en el íntimo de nuestro ser. Ese es el dolor que causa más impacto en nosotros, que es más duradero, porque nos acompaña incluso después de la muerte. El dolor moral nos acompaña en todo momento hasta que nos deshagamos de él por nuestra reforma íntima, nuestro cambio. Entonces aquí el espíritu del segundo texto está en sufrimiento, está en el valle de sombras. Ella dice, estoy en el valle de sombras, bajo una nube, ¿no? Una niebla en el valle de sombras. Las cadenas que me atan en el abismo. Entonces, este espíritu está en sufrimiento. Entonces, la muerte física nunca nos libera del sufrimiento moral, del sufrimiento espiritual. Todo sufrimiento moral es resultado de nuestras imperfecciones. Entonces, el dolor, Mirna, y para todos nosotros, es lo que nos impulsa al perfeccionamiento, es lo que nos impulsa a la redención, hacia una vida más elevada, hacia una vida espiritual. Cuando ella dice canto de belleza, es porque aunque duele, tiene ese propósito maravilloso el dolor de ayudarnos a renovarnos, de acercarnos a la perfección que es a la que venimos a buscar aquí. Entonces, nunca el dolor físico o moral no es algo que debemos temer o evitar, pero tampoco buscarlo, atención. Tú hablaste bien ahorita de evitar el dolor, no.
no debemos ni temerlo ni evitarlo, porque lo debemos entender como una herramienta para nuestro crecimiento espiritual, porque a través del sufrimiento el alma se purifica. No, el alma en el texto acá, el espíritu en el texto, no hubiera rogado a regresar si no hubiera estado en esa situación de sufrimiento. No hubiera tenido esas aspiraciones tan elevadas, voy a ayudar, todo eso, si no hubiera estado en sufrimiento. Entonces siempre es una oportunidad para crecer y renovarnos, definitivamente. Pero hay que saber entenderlo y hay que saber vivirlo. Y también entender que básicamente el sufrimiento y el dolor es el producto, es la consecuencia de estar en desarmonía de las leyes divinas. Entonces, es simple cuando lo vemos de esa manera. Si estamos sufriendo, que sea moralmente o físicamente, es porque estamos en desarmonía con las leyes divinas, con los límites que Dios le impuso a la creación. Entonces, basándonos sobre eso, ¿querías decir otra cosa, Mirna? Sí, sí, justo el señor este que dijo, voy a ser muy bueno y voy a chalala y tal, y llega y no cumple nada de lo que hizo. Él se regresa a seguir sufriendo, obviamente, más, Eh, o Eso no lo dice porque, él en su encarnación. Si él desencarna sin haber olvidado todo y sin cumplir nada, sí él va a regresar de donde venía. Va a regresar. pero él aquí nunca se acordó de lo que había prometido. No, no. Y eso, pero hay un propósito a todo eso, Mirna, hay un propósito. Porque cuando leemos el segundo texto, hay mucha incoherencia entre la forma en que piensa el espíritu cuando está ahí en el mundo espiritual Que en la tierra, sí. y cómo actúa una vez que está encarnado. Entonces, para nosotros, Mirna, es lógico pensar y decimos, ¿no sería preferible que el espíritu recuerde una vez que está encarnado para que tenga mejores chances de cumplir su aprendizaje en la tierra? Y la verdad que según nuestros parámetros, sí, sería conveniente. Ahora, Dios no hizo las cosas así de esa manera. Entonces tiene que haber una lógica detrás de todo eso que nosotros no entendemos. Porque según nuestros parámetros sería lógico, pero ¿por qué no es así entonces? ¿Ah? Hay varias razones por eso, pero una de las razones es que Dios quiere que aprendamos de forma genuina, y no por conveniencia o no por miedo al castigo. Eso es muy importante, porque si vendríamos acá sabiendo, entonces no quiero volver al castigo, entonces voy a hacer lo que me conviene, que aprenda o no. No, entonces, un espíritu que es educado va a ser educado en cualquier tipo de situación, en cualquier entorno, ¿ok? Y le van a hacer naturalmente a él. Entonces, no porque le conviene, no por conveniencia. Entonces, un espíritu que realmente es equilibrado, él no va a perder su equilibrio enfrentando situaciones que lo invitan al desequilibrio, como este espíritu. Él apenas llegó, pues se entregó a todos los vicios. Entonces, para Dios no es memorizar reglas, es realmente adoptar principios. Entonces, la educación que Dios nos da no es solo para pasar una prueba y luego volver a ser torcidos, no volver al camino torcido. No, no, no. Él nos educa para la perfección, para la eternidad. Entonces hay una gran diferencia entre conveniencia momentánea y educación a largo plazo, que es lo que Dios nos educa para eso. Hay otras razones también, como por ejemplo nuestra propia sanidad mental. Si nosotros recordaríamos todos los crímenes que hemos cometido en el pasado, sería imposible de soportar y el sentimiento de culpa nos paralizaría, no nos permitiría movernos, tendría una influencia muy grande sobre nuestro libre albedrío. Entonces sería imposible vivir con esa carga Emocional. emocional, sí, Y con esa culpa culpa. también. Remordimiento. Sí, también no solo en otras vidas hemos aprendido muchas cosas y tenemos bastante práctica en diferentes áreas. Quizás hemos sido maestros de, no sé, un súper matemático, un súper químico, doctor. Entonces, todos esos conocimientos, no aprenderíamos cosas nuevas. Entonces, ¿por qué iríamos a aprender algo desde cero si ya tenemos maestría en tal o tal cosa? Entonces, no saldríamos de esa zona de confort tampoco. Siempre haríamos lo mismo. Entonces, lo que Dios quiere es que diversifiquemos nuestra alma, hacer que obtengamos esa maestría en todas las áreas,
¿no? En la música, en el arte, en las ciencias, en todo. Porque el espíritu debe educarse, ¿ah? Debe adquirir ese conocimiento intelectual y moral también. Esas son las dos alas que elevan el espíritu. Entonces, hay muchas razones. Seguro que para nosotros sería obvio, recordar y bueno, sería más fácil para mí. Pero Dios sabe por qué hace las cosas y nuestros caminos hasta ahora no fueron los adecuados, porque hasta ahora nosotros seguimos en la miseria, en la oscuridad. Entonces, hasta ahora nos hemos equivocado. Entonces, tenemos que darnos cuenta que Dios sabe mucho más que nosotros. Entonces, mismo que no entendamos que haríamos las cosas diferentes, es aceptar los designios de Dios y entender que Él es de mucho a la inteligencia superior, la inteligencia suprema. Entonces, Antonio levantó la mano y después Linda. Sebas participó muy adecuadamente en muchas cosas que yo quería comentar ahorita con respecto a, pues a eso que estaba comentando Mirna y algo que me llamó la atención que dijo Karen es como, igual, creo que nosotros todos atravesamos una etapa en nuestra vida en que sentimos como que, ¿a qué vine, no? ¿A qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? Pues como que hay una etapa en tu vida en que te pones a razonar como toda la existencia y como que no comprendes todo lo que está pasando alrededor. No comprendes entre la perfección y el caos. Como que quieres encontrarle pies y cabezas a la existencia. Y en nuestro conocimiento pues tan limitado y que sin tener esas herramientas como las tenemos ahora, pues estamos todos perdidos. Muchas veces ahí queriendo pues ponerle unas justificaciones pues a veces que no nos suenan pues muy lógicas o no nos cierran del todo. Y cómo es curioso que como que venimos de esa existencia preguntándonos a qué venimos y cuando vamos a recordar a qué venimos estamos en el mundo espiritual y dice, ya me acordé, híjole, ni modo, no lo hice, ¿no? Y eso es algo de que me mencionó Sebas que quería decir, es justamente eso, como que este olvido del pasado nos permite como tener la opción de practicar la fe, la práctica de la fe, pues, de entender que todo es para un bien mayor y todo. Hay situaciones que nos pasan y yo hablo también de mi propia experiencia, que son difíciles de agradecer, o sea, situaciones difíciles que nos toca tragarnos, que son difíciles de agradecer, pero realmente es agradecer desde un punto, yo creo que desde un punto no de que gracias que me caí, o gracias que me golpeé, o gracias que esta persona o esta situación ocurrió, sino más bien gracias que estoy con esto, estoy saldando deudas del pasado. Gracias que con esto estoy librándome porque no nos pasa nada que no, o sea, no hay nada que nos esté ocurriendo que no tengamos ya, digamos, algún contrapeso porque todo está en equilibrio en el universo. Nosotros no lo estamos, pero en el universo todo está en equilibrio, las leyes divinas son perfectas. Todo está realmente en el punto y en el orden que tiene que estar. Y esas personas que nos cuestan trabajo y así, pues son personas con las que tenemos que lidiar porque pues quizá en el pasado tenemos situaciones que nos hicieron llegar a puntos de mucha enemistad y no es coincidencia que pues todas esas personas que tenemos alrededor, llámese de la relación que sea y como sea, ¿no? Cada quien tendrá las suyas y cada quien sabrá de quién, cada quien es individual, eso, cada quien sabe a qué se refiere. Pero en ese sentido, a veces nos cuesta trabajo como poder entenderlo, pero creo que también si recordáramos, como dijo Seba, si recordáramos todas las cosas buenas, también tenemos que recordar las cosas malas. Y muchos de nosotros no podríamos vivir con todo aquello que hicimos. O sea, yo he recordado un par de cosas que me han dado como para testearme y digo, ay, no, ya no quiero saber porque son cosas duras. Entonces yo creo que si supiera toda la existencia, o sea, el total de mis existencias y suponiendo que estamos, o sea, no suponiendo, sino más bien sabiendo que estamos en el grado más alto y álgido de nuestro avance evolutivo, pues entonces sabemos que no hemos hecho mucho bien. Entonces también vivir con las cosas buenas podríamos quizá, pero vivir con las cosas malas sería también una carga muy pesada que cargar. Y la otra,
Y la otra cosa que quería mencionar es con respecto a, eh, se me fue, pero creo que si vuelve, regresamos. Ahorita que Gracias. regrese. Para todos nosotros que nos preguntamos o que ya se preguntaron o que piensan preguntarse, ¿a qué venimos a este mundo? No es necesario saber si vine a ser médico, si vine a ser profesor de primaria, si vine a ser corredor profesional. Nada de eso es importante para nosotros. Lo que es importante es saber que venimos a este mundo a mejorarnos. Venimos a este mundo a transformarnos. Esa es la misión de todos. Esa es la misión de todos nosotros. Ser mejores cada día. Salir de esta encarnación y de todas las encarnaciones mejor, con menos egoísmo, con menos orgullo, con menos vanidades, con más amor, con más justicia, con más caridad. A eso venimos todos. Entonces, nuestro objetivo principal es ese, ser mejores personas. No hay, no hay otra. Nosotros que estamos aquí, vean la diferencia con las demás personas que no tienen acceso a este conocimiento, por ejemplo. O vean ustedes cómo estaban hace 10 años, qué era de sus vidas, sus intereses, sus metas. Cambió completamente. Entonces, el O tener... cambió poco. Sí, Cada quien. espero que haya cambiado. Yo me acordé de lo que quería decir con respecto a cuando, que también el no acordarnos, eso que dijiste, que sí, creo que también es parte de hacer las cosas de corazón, porque realmente cambiamos por dentro. O sea, si realmente, si supiéramos todo lo que tenemos que hacer y tuviéramos como un acordeón de todo lo que tenemos que hacer, lo haríamos muchas veces por interés, por no sufrir las consecuencias de lo que se vive. Entonces ahí no habría realmente recompensa porque lo haríamos como por interés. Es como el libro de los espíritus habla de la caridad. Esta parte, este capítulo de la caridad que me gustó mucho, dice, bueno, al principio muchas personas hacen caridad solamente por sentir como, estoy haciendo algo bueno y Dios me tiene que recompensar. O estoy haciendo algo porque, o sea, como buscando como algo a cambio. Incluso eso es mejor que no hacer caridad, pero realmente la caridad real es la caridad que va de corazón, sin intentar, sin querer recibir nada a cambio, o sea, realmente, pues, sin buscar nada de vuelta. Entonces, ese creo que al final creo que estamos buscando poder hacer las cosas como sin intentar recibir ningún estímulo de vuelta. O sea, como hacer todo por realmente por la bondad de hacerlo, o sea, por realmente por el amor, o sea, por amor, no por ningún tipo de consecuencia o de retribución que nos pueda dar. Eso era lo último. Gracias. Y eso es la diferencia de cuando Jesús vino a la tierra, los doctores de la ley de esa época tenían, ¿no? Sus 600, 800, 900 reglas, ¿no? Que tenían que, así ciegamente, ¿no? Que las entiendan o no, las tenían que seguir, ¿no? Y Jesús, él llegó y él enseñó principios, ¿no? Principios de bases. Entonces, no seguir reglas ciegamente o porque me dijeron, pero entender realmente esos principios, ¿no? Y vivir bajo esos principios, ¿no? Que él enseñó. Es muy diferente, muy diferente. Linda levantó la mano y después tenemos una pregunta. Linda. Sí, buenos días. Bueno, también en lo que hemos estudiado, a mí me llega a la conclusión que cuando también nosotros reencarnamos, también traemos ciertas virtudes o ciertos dones innatos que pues aquí en esta vida actual, pues los tenemos que usar para hacer el bien, ¿no? Que se nos han ido dando por ciertas, a lo mejor, situaciones que en otras vidas obramos bien y ahora tenemos como esas indulgencias o esos apoyos que de alguna forma nos van a servir a nosotros para hacer el bien, como mencionaban, y llevar una vida
determinados valores, ¿no? Que sean apoyar a los demás y que tengamos un modelo como tal para poder saber nuestro objetivo aquí, en esta vida principalmente. Ya las otras vidas que vendrán en un futuro, pues ya serán de acuerdo a lo que hemos sembrado o cosechado en esta vida actual. Y también, obviamente, traemos pues, obsesiones, adicciones de otras vidas que han ido pasando y traemos las más marcadas aquí, ahorita en esta vida que tenemos que resolver que no se han resuelto, ¿no? A lo mejor tenemos relaciones con personas que tenemos que mejorar. O sea, yo lo veo en mi experiencia que a lo mejor en otra vida era mi enemigo, pero en esta a lo mejor es un familiar, ¿no? O así, o un amigo, ¿no? Entonces, la reencarnación creo que nos sirve para eso, para ver qué nos hizo falta en otras vidas y qué podemos mejorar en esta vida para que no se siga llevando un ciclo, ¿no? Como en las adicciones o el alcoholismo, ¿no? Que muchos viven, ¿no? Que tiene que ver más con nuestras decisiones pasadas. Era eso, nada más mi aporte. Gracias. Gracias, Linda. Y sí, lamentablemente nos pesan más nuestras imperfecciones, ¿no? Porque estamos en un planeta de expiaciones y pruebas y sí somos espíritus inferiores, pero lo bueno que aprendimos, las virtudes que alimentamos sí siguen estando ahí con nosotros y todos tenemos un instinto, ¿no? Así innato. Aparte, todos tenemos escrito en nuestra conciencia las Las leyes, sí. definiciones de bien y el mal, las leyes divinas. Lo que pasa es que nosotros escogemos no escuchar esa vocecita de nuestra conciencia. Hay eso que sentimos cuando hacemos algo mal. Eso es simplemente nuestra conciencia funcionando, que nos está diciendo, no, no es por ahí. Entonces nosotros no escuchamos, pero sí, todos lo tenemos. Y aparte de Dios haber mandado a Jesús para recordarnos eso, ¿cuántos cientos y cientos de profetas nos mandó también en el transcurso de los siglos? Entonces, creo que tenemos más de lo que necesitamos para poder Cambiar. cambiar y lograr, ¿no? Lo que nos hemos propuesto en nuestras encarnaciones. Hay una pregunta acá de Andy, dice así, en una futura encarnación, ¿cómo sabe el espíritu dónde se quedó y si en esta vida ya está trabajando? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo sabe dónde se quedó? Se quiere, A partir de a dónde partir tiene de que allá. empezar a trabajar. ¿Dónde se quedó evolutivamente? Yo creo que se refiere a, o sea, ¿dónde se quedó evolutivamente y cómo saber si está trabajando en eso que le falta por trabajar? Si es eso, Es un poco difícil de saber eso, pero a dónde nos quedamos es fácil autoobservarnos y ver nuestras malas tendencias, nuestros propios vicios. Entonces ahí vamos a ver lo que nos queda todavía por trabajar, que en todos nosotros es mucho, ¿no? Pero para lo que vinimos a hacer, creo que siempre está ese instinto también, ese instinto que lamentablemente la mayoría de las veces apagamos y no escuchamos. creo que eso debemos recordar que un poco también fue mencionado ahí por Linda, que todas las virtudes, y lo dije también al principio, todo lo que acumulamos de bueno o malo, el espíritu lo lleva consigo. Entonces, si en esta encarnación, con cosas simples, ¿no? Yo no sé, alguien trae una playera más bonita que la tuya y ahí a ti te da envidia. Sabemos que tenemos que trabajar con la envidia. Si alguien, si mi pareja está comiendo al lado de mí y me pellizca el plato y a mí me da una cosa, tengo que trabajar sobre mi egoísmo. Entonces es analizándonos a nosotros mismos, viendo nuestras tendencias, ahí es que podemos identificar en dónde estamos, a qué nivel estamos. Y sí, los vicios vuelven en otra encarnación porque los vicios no están en el cuerpo, están en el espíritu. El cuerpo es solo el vehículo. El Al- La, la, instrumento. la carne sin el espíritu es algo muerto. Entonces, todos esos vicios, esas tendencias están en el espíritu, que reencarna en un nuevo cuerpo. O sea, mismo si vences el cigarrillo, el alcohol, pueden volver igual en otra.
Si los venciste, no. Si venciste esas tendencias, no van a Ok, volver. no, esas no vuelven. Ok, ok. No, los que hemos vencido no vuelven en otro cuerpo, pero los que no, sí, porque Ok, es el ok, espíritu que va a reencarnar en otro, en un cuerpo nuevo. Entonces, ok. mismo si en nuestro espíritu, en nuestro perispíritu, tenemos estas tendencias que llevan el cuerpo a enfermarnos, en un cuerpo nuevo, recién nacido, la enfermedad se va a desarrollar, porque eso, la marca está en nuestro perispíritu, Nuestro cuerpo en espiritual. nuestro cuerpo espiritual. Y el cuerpo espiritual es aquel que dicta la genética al nuevo cuerpo material, orgánico. Incluso cuando Emanuel nos habla del, por ejemplo, del cigarro, del alcohol, ¿no? Que muchos espíritus que tienen vicios así tan profundos de alcoholismo, de cigarrillos o de drogas, cuando llegan al mundo espiritual, están necesitados igual que aquí. E incluso a veces les dan dosis pequeñas en el mundo espiritual de cigarrillo, vamos a decir, de otra energía, ¿no? Que son sustancias similares para ayudarlos en ese proceso. Entonces, Sebraje, sí. imagínense, de Sebrae. Entonces, imagínense cómo es difícil ese tipo de vicios. Entonces, aquí es donde debemos trabajarlos, porque en el otro lado, lo que muchas veces acontece es que esos hermanos que desencarnan con vicios tan pesados se vuelven obsesores de otros que tienen los mismos vicios. Se pegan a Se aquellos que pegan. consumen. David levantó la Yo mano. quería- Sí, Antonio, ¿qué dijiste? David iba a comentar algo, ¿no? Lo espero, sí. Iba Mirna y David después, sí. No, iba David y Ah, Mirna. David, bueno, David y después. Que sea Mirna primero, gracias. Ay, qué Primero las damas, caballeroso. sí, David. Gracias. Yo nada más era eso. Si los vicios pueden ser producto de una obsesión, porque lo vi con Mirna, de repente estaba mal y empezó a fumar y fumar y fumar. No dejaba de fumar 3 cajetillas diarias, 2 cajetillas diarias. Y antes de venir a esto, lo dejó, pero así, o sea, muy chistoso. Entonces, tal vez los vicios podrían ser producto de algunas obsesiones cuando hay debilidad. Sí, pero una persona que no tiene el vicio y viene un obsesor para incitarlo a fumar, no va a funcionar. O sea, la No persona funciona. Ok. dentro de ella el vicio ese. O sea, como decir, Mirna lo tenía un poco controlado, pero igual el deseo seguía dentro de ella. Ok. Entonces, un obsesor puede pegarse a ella e incitarla a fumar, 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 y sí va a recaer. Eso sí es Ok. posible. Sí. Sí, era todo nada más, los obsesores. Y Gracias. acuérdense que los vicios, no hablamos solo de vicios físicos, son los vicios morales los que más daño hacen. Eh, David, Sí, gracias. Estaba reflexionando acerca de la importancia del autoconocimiento. Creo que es interesante pensar que todos queremos conocernos para mejorarnos. Todos estudiamos la enseñanza espírita o cualquier enseñanza espiritual o religiosa que tengamos con miras a revisar con esa enseñanza como un patrón de conducta ideal, qué es lo que yo tengo que mejorar o cambiar. Y eso creo que la mayoría de los espíritas y no espíritas que buscan ese cambio lo buscan. Sin embargo, creo que es interesante ver que la palabra, por ejemplo, autoconocimiento, nos dice que de alguna forma es la capacidad que tenemos conscientemente de conocernos a nosotros mismos. Y ahí es donde podemos caer en un posible error, porque normalmente vamos avanzando, vamos progresando, de alguna forma nos vamos cayendo, pero esa conciencia o autoconciencia que la persona adquiere, que le permite conocerse a sí misma, debe estar fundamentada en esos valores o en esos principios espirituales de Dios referente a Jesús, por ejemplo, y esos valores o esos criterios para tener una mente o una capacidad de análisis objetiva, imparcial, verdadera, solo se va a desarrollar en la medida que tenemos, por ejemplo, la honestidad de acercarnos a nuestro ser interno. Yo lo digo porque normalmente podemos, por ejemplo, en mi caso, tomar estudios, conocer, etcétera, pero nos quedamos con una conciencia limitada. O sea, creemos que nos conocemos, pero nada más nos conocemos en base a nuestros propios criterios y ese conocimiento o autoconocimiento está muy limitado, está muy sesgado. Entonces, quizás lo más importante
por eso está la enseñanza, la oración, la meditación, cerrar los ojos hacia afuera y aprender a vernos por dentro. Pero la única manera de vernos por dentro de una manera verdadera, profunda, es a través del acercamiento del espíritu con Dios, del acercamiento del espíritu a través de la oración, meditación, la devoción, amando a Dios sobre todas las cosas y obviamente amando al prójimo como a uno mismo, que esas son las dos lecciones que el maestro nos sugirió hacer. Entonces aquí yo nada más enfatizaría, cuando queremos tener esa conciencia o ese criterio más amplio o expandida, una conciencia expandida, la única forma de lograrlo no es con el intelecto o no solamente con estudiar enseñanzas o a nivel intelectual, sino es esa parte devocional, esa parte donde el espíritu se entrega al Padre y mantiene esa conexión, busca aprender a obedecer, a ser paciente, a dejarse conducir por las enseñanzas que tenga en ese momento. Por eso es importante cerrar los ojos hacia afuera y cerrar los ojos hacia el plano exterior y tratar de abrirlos al corazón, al interior, al silencio. Nada más. Gracias. Gracias, David. Y sí, es importantísimo tener una referencia y un modelo, ¿no? A quien seguir, porque cuando nos autoobservamos y vemos que, no, porque hay gente que dice, se puede conocer mucho y decir, no, a mí me aceptan como soy así, y el que no le gusta, no le gusta, y no me importa. Eso se escucha seguido. Pero ahí cuando tenemos una referencia como Jesús, un modelo, ahí vemos que no somos como deberíamos ser, que estamos muy lejos de ser como deberíamos ser. Entonces ahí sí que nos autoobservamos y decimos, no, estoy muy lejos de Jesús, de mi modelo, de mi meta. Entonces ahí empieza el trabajo hacia ese ideal, ¿no? El progreso hacia ese ideal. Muchas gracias, David. Ya nos los decía Sócrates desde hace mucho tiempo, conócete a ti mismo. Antonio. Quería comentar acerca de, por ejemplo, en referencia a la pregunta de Andy y me acordé también de la pregunta de mi tía María al principio. Lo que hemos estudiado es que nosotros ya venimos con ciertos planes encarnatorios, ¿no? Que son con ayuda de nuestros benefactores, que nos planean la encarnación con las personas, las situaciones, todo. Yo creo que como nosotros somos tan imperfectos, sería imposible trabajar todos nuestros defectos en una sola encarnación. Pero como nos ponen como ciertas personas y situaciones en nuestra realidad, en nuestra vida, para poder trabajar aquello que nos toca, digamos, trabajar en esa encarnación. Como que todo está en conjunto para poder trabajar ciertas situaciones, ciertas acciones, ciertos defectos que tenemos que trabajar. Y también para poder enseñar ciertas virtudes, porque yo veo también personas a mi alrededor que tienen virtudes muy marcadas con las cuales yo carezco, y cómo esas personas me enseñan esas virtudes a través de su ejemplo, a través de su vida. O sea, muchas veces nos enfocamos también en el defecto o en las deficiencias, pero también hay personas que ya traen virtudes muy marcadas que también nos ayudan a exacerbar esas virtudes en nosotros. Entonces, yo creo que sí podemos identificar aquellas cosas que sí nos faltan y trabajarlas, ¿no? Que es muy difícil, yo entiendo que todos batallamos con ciertas cosas más que otras, pero pues es lo que nos toca. Y con respecto o sea, yo creo que también puedes saber que hay ciertas situaciones que, o sea, digamos, conjunto de situaciones de tu vida te pueden dar ciertas herramientas para trabajar ciertas cosas. Y quizá en una encarnación no puedas hacer, digamos, si tú traes una situación eh, de tienes tendencia a hacer mucho mal, por decirlo así. Tendencia porque quizá en el pasado hiciste mucho mal y tienes una tendencia para seguir haciendo el mal. El mal, digamos, de cualquier situación que se pueda generar. Yo creo que si tú naces en una situación limitada, como comentaban hace rato, de económica, pues tal vez tu impacto en el mal es limitado, quizás solamente en tu familia, en tu colonia, sí. Pero una persona que pueda tener un desarrollo económico o una posición social más elevada o en otros ámbitos, puede hacer mal, digamos, a gran escala. Entonces, cómo las situaciones sí pueden variar dependiendo de la circunstancia en que estás. O sea, cómo una persona que tiene ciertas tendencias puede crear un impacto diferente dependiendo de las circunstancias de vida que fue
que fue sembrado, ¿no? Y cómo las pruebas son más grandes conforme más impacto puedes tener alrededor. Entonces, con lo de la respuesta de mi tía, que creo que quiere decir que si una persona puede hacer más mal o que en otras encarnaciones, digo que sí, porque si estás en una situación de mayor prueba, con mayor exposición, digamos, a otras personas o con otros medios, que si ya traes una mala tendencia a hacer situaciones de mal uso, digamos, con el poder o con la riqueza o no sé, puedes crear más impacto dependiendo de con las personas o con los recursos que tengas para hacerlo. Entonces yo creo que puede variar de una encarnación a otra. En ese sentido, no es que haya disminuido moralmente, sino que eso ya lo traía y dependiendo del medio en el que está, puede pues, hacerse más grande o más pequeño, ¿no? Eso es como lo que creo que sería. Sí, Muchas gracias, Antonio. obviamente, más recursos, más responsabilidad, ¿no? Tener. Se nos acaba el tiempo, pero quería así rápidamente decir algo que Mirna remarcó en el texto, que a mí se me hace una dinámica bien interesante. Mirna habló de las promesas, ¿no? De las promesas que hace este espíritu. Vemos que hay esas promesas que fueron hechos, son promesas que todos nosotros hicimos también. Son promesas que fueron hechas de una forma sincera, ¿no? Porque el dolor la llevó a reflexionar profundamente, ¿no? En sus errores, sus deseos de cambiar. Entonces ella dice, voy al encuentro de los hermanos, me voy a alejar del orgullo, me voy a alejar del egoísmo, no voy a caer en la pereza. Promete vivir una vida de servicio y de servicio y de amor. Entonces, miles de promesas, promesas muy bonitas, pero una vez que regresa a la vida material, seguro una vez que regresa al cuerpo, el espíritu olvida sus promesas, cae en los mismos vicios, en los mismos comportamientos, de lo que llevaron al sufrimiento original. Gente, somos nosotros, somos nosotros. Esto muestra la realidad de muchos de nosotros y que conocemos muy bien esta dinámica, y no solo en el mundo espiritual, sino también aquí en la carne. Muchas veces hacemos promesas en momentos de crisis, pero que luego nos cuesta mucho trabajo cumplirlas. Cuando estamos en situaciones difíciles, cuando estamos en situaciones de dolor, muchas veces hacemos lo que le llamamos la negociación con Dios. Señor, si me sacas de este problema, te juro que no vuelvo a tomar. Si me ayudas a superar esta crisis, Señor, si me ayudas a superar esta crisis, Señor, te prometo que voy a ser una mejor persona. Si me das la oportunidad o si me quitas esta enfermedad, te lo juro, Señor, que voy a dejar de criticar a los demás. Ya, pueden ser promesas bien sinceras. Sergito se está riendo, quién sabe si le cayó el saco. Pero lo que quiero decir que muchas veces en los momentos de sufrimiento, a veces nos hace ver con más claridad, ¿no? Lo que está mal en nuestras vidas, lo que necesitamos cambiar. Pero muchas veces, una vez que las crisis pasan y que el dolor se alivia, volvemos a nuestras viejas costumbres. Es como así como si el confort, como si la rutina nos hiciera olvidar todas las lecciones que aprendimos en los momentos de dificultad. ¿No? Una vez que el dolor desaparece, también lo hace esta urgencia que tenemos por cambiar. Somos seres imperfectos y aunque nuestras intenciones muchas veces son buenas, a menudo nos falta la fuerza de voluntad para mantenernos en el camino correcto. Es bien fácil caer en los viejos hábitos. Es más fácil caer en los viejos hábitos que esforzarse por cambiarlos. Entonces, la vida material está llena de distracciones, está llena de tentaciones que nos alejan de estas promesas espirituales que hicimos cuando estábamos en el mundo espiritual y que muchas veces las hicimos aquí, en momentos de dificultad. Entonces, las promesas que hacemos en los momentos de dolor o que hicimos en el mundo espiritual, que bueno, desgraciadamente no recordamos o afortunadamente,
Pero todas esas promesas que hacemos en momentos de dolor solo tienen valor si las cumplimos. Entonces, el verdadero crecimiento espiritual siempre se basa en las acciones consistentes, en un esfuerzo constante por mejorar. No se trata de negociar con Dios, sino de asumir la responsabilidad de nuestras vidas y trabajar día a día para ser mejores, porque lo pedimos antes de reencarnar. Y muchas veces, gente, después de cada estudio, cuando nos cae el 20 con ciertos temas, uno dice, ok, ahora sí ya entendí, ahora sí voy a cambiar. Y luego lo olvidamos fácilmente. Entonces debemos esforzarnos por vivir realmente de acuerdo con los valores espirituales que estamos aprendiendo en este momento. Ahora, no solo en los momentos de crisis, ahora, ¿no? César nos dice mucho, nos habla mucho el periodo de las vacas gordas y las vacas flacas. Los momentos cuando estamos bien, ahí es donde debemos de fortalecernos. No decir, no, ya me está yendo bien, ya no vengo más a los estudios, porque ya no voy a hacer más oración, porque no, ya la hice, ya me está yendo súper bien. No, esos son los momentos que tenemos que tener para reforzar nuestra fe, para seguir estudiando, para seguir aprendiendo, para incorporar todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, bueno, Para cuando llegue el momento de crisis que va a llegar, tengamos más, ¿no? Para afrontar, y estemos mejor preparados para afrontar, porque las tormentas, los vientos van a seguir soplando aquí. Estamos aquí para eso. Entonces, y este texto así es para recordarlo, ¿no? Como muchos de los textos que nos trae la doctrina espírita, es un texto para recordar de la insensatez. La insensatez es una persona insensata, es una persona que actúa sin pensar en las consecuencias de sus acciones, ¿no? O que prosigue, no sé si que persigue objetivos que no tienen sentido o que son contrarios al propio bienestar. Entonces, la insensatez del espíritu, por ejemplo, en el texto, es que a pesar de haber sufrido, a pesar de haber tenido la oportunidad de reflexionar sobre sus errores, vuelve a caer en los mismos comportamientos. Entonces es una dinámica que tenemos todos nosotros, ¿no? Venimos al estudio, entendemos, o tengo una situación, entiendo lo que me pasó, reflexioné sobre lo que hice, sobre lo que no hice, sobre lo que dije, lo que no dije, y aún así no aprendemos y volvemos a caer en lo mismo. Entonces realmente es una especie de locura espiritual, ¿no? Porque a pesar de saber lo que se debe hacer, elegimos el camino equivocado. Entonces vivimos en la insensatez, nuestra vida es una insensatez, la repetición de los errores es una insensatez, pero estamos aprendiendo. Entonces vamos a acabar con una nota positiva, con nuestra oración, de que al menos estamos aquí intentándolo y a seguir, a seguir, gente. Voy a poner la música. Al menos tienen el coraje de levantarse cada mañana y venir aquí al estudio. Tienen el coraje de entrar en vez de hacer otras cosas. Entonces, ya significa un ya querer, significa querer algo exactamente. diferente, un cambio. Vamos a compartir la música. Ya empecé, y ese es el primer paso. Ahora hay que ponerlo en práctica. Vamos a hacer nuestra oración. Tomar este momento, llevar nuestro corazón, los sentimientos más elevados. Llevar nuestro corazón, este sentimiento más puro, el amor. Pensemos en algo que nos hace feliz, aquella persona que nos trae alegría,
tratemos de sentir ese sentimiento en nuestro corazón ahora y ofrecérselo a nuestro Maestro, a la luz del mundo, al buen pastor que ha venido a todos nosotros, ovejas descarriadas, las ovejas perdidas. Él vino a todos nosotros buscándonos para llevarnos al rebaño de nuestro Padre. A ti, Señor, te agradecemos nunca haber desistido de nosotros, porque siempre has puesto en nuestro camino personas o situaciones para despertarnos en tus verdades. Nos has traído, Señor, al familiar difícil, al compañero, al amigo. Muchas veces sacado nuestras casillas. Nos has traído, Señor, enfermedades, traiciones, injurias. Todo eso para despertarnos a tu verdad. La verdad, Señor, que el amor es la fuerza más poderosa de este mundo. Que el perdón libera, que la caridad nos transforma. El amor hacia nuestros hermanos nos necesita. Pega a nuestro Padre. Despiértanos, Señor, en tus verdades. Envuélvenos en tu amor. Ayúdanos a recordar en que podemos encontrar todas las fortalezas. En los momentos de soledad, tú eres el compañero. En los momentos de crisis y dolor, tú eres la solución. En todo momento, tu presencia amorosa nos acompaña. Gracias, Señor. Te agradecemos del fondo de nuestro corazón por todo lo que estamos aprendiendo para nuestras vidas y todo lo que está cayendo en nuestro corazón para la transformación de nuestro alma. Danos la fuerza, el coraje de vivirlas. Danos la perseverancia para transformar cada cosa, cada mancha en nuestro corazón. Bendito seas, Señor. Bendice a nuestros hermanos, especialmente aquellos empeñados en el mal, aquellos que caminan en la sombra del orgullo, del egoísmo, la enfermedad del odio, del rencor. Todos aquellos, Señor, que observan a sus hermanos, todos aquellos que dejaron de pareja. Bendice, Señor, a todos los que trabajan, se esfuerzan, todos los que estamos aquí, a todos los que no pudieron acompañarnos, a nuestros seres queridos, a nuestros familiares que están pasando por enfermedades, por problemas económicos, espirituales, psicológicos. Y pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos del Valle de los Suicidios, todos aquellos, Señor, que sufren sin conocer. Quédate siempre con nosotros, en la presencia de nuestros benefactores queridos. Que estas energías, Señor, nos envías de lo más alto, puedan limpiar nuestros hogares, puedan expulsar de nuestros corazones y nuestras vidas
toda energía negativa, todo pensamiento pesimista, todo sentimiento de rabia, de odio, de resentimiento. Estas energías que nos llevan pueden renovar las células de nuestro cuerpo, pueden darle buen funcionamiento a nuestros órganos. Gracias, querido Dios. Recibe siempre de ti. Acompáñanos. Gracias, Señor.